Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Recetario, el podcast de El Mister. Somos una plataforma de contenidos de industria deportiva y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Sergio Aguilar, director de Emoción Deportiva. Vamos a hablar sobre todo lo que hay detrás de esta empresa que lleva pues ya muchísimos años y que, como comentábamos un poquito tras bambalinas, pues comienza cuando nadie creía en esta industria. Hoy sin duda sabemos que es una de las industrias en el deporte que más dinero genera. Bienvenido, Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Iván, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio, y es un gusto platicar con ustedes un poco de esta historia de la emoción deportiva. Sergio, cuéntame primero de ti, o sea, quién es Sergio Aguilar, un poquito cómo es que empiezas en la industria del deporte, tu llegada a Emoción Deportiva y sobre todo, porque también mucha gente de industria nos escucha sobre qué valores son los que trata de transmitir la compañía. Cuéntame de ti. Sí, con mucho gusto, Iván. Mira, yo tengo en la industria, voy por 30 años. Ya, Antes de estar en emoción deportiva estaba en una empresa de publicidad en la ok, cual siempre estuvimos ligados a los eventos deportivos. Comercializábamos muchos de estos con las marcas que teníamos en ese entonces como clientes. Y pues bueno, eso fue el paso que nos dio a meternos más en esta industria, en la organización y operación de los eventos deportivos como tal, principalmente el atletismo, que era el claro. que desde entonces o desde siempre ha estado moviéndonos. Y pues bueno, ¿cómo llegué a esto? Por casualidad. Por casualidad, ¿por qué? Porque me invitaron como staff a un triatlón en Valle de Bravo, Ya, en el cual obviamente pues yo encantado de conocer qué hacer en ese momento. Me dicen, oye, te vamos a invitar a un triatlón en Valle de Bravo, queremos que nos ayudes con algunas cosas. Conocía la disciplina, ok, pero no sabía nada de la organización, ¿no? Entonces fue padre porque desde ese momento me hicieron responsable de ejecutar el abastecimiento de la ruta de ciclismo. ok. Entonces, para un triatlón, la ruta de ciclismo son, dependiendo de la distancia, pues pueden ser 90 o 180 kilómetros, ¿no? Claro, que es la segunda prueba después Ajá, de nadar, ¿no? exactamente. Entonces, me gustó tanto esa actividad que si bien pues me enrolé Ok, en la empresa después de haber terminado esa labor, pues bueno, el resultado fue positivo y poco a poco me fui involucrando a esto, que me permitió entender un poquito de lo que es la organización de los eventos, ¿no? Hasta ahí estuve hasta 2009, diciembre del 2009, ok. y mi llegada a Emoción Deportiva fue en enero del 2010. Y 2010. desde ahí, pues toda esta historia que llevamos detrás de la organización de los eventos. 2010, evidentemente hoy el tema del running, ¿no? En noviembre presentamos el informe de running, donde ahí estuvieron presentes y algunos datos. Hoy ya se habla de cientos y de miles de millones de pesos, pero volvamos atrás, ¿no? Estos años cero, cuando Ujú. se empieza a construir la industria 2010, pues la verdad es que no era lo que hoy es. Digo, y no parece, o sea, 2010 no suena tan lejano, ¿no? Pero ha pasado muchísimo. ¿Cómo te encuentras la industria en aquel 2010 y cómo ha ido pues avanzando hasta convertirse eh, pues en una industria millonaria? Sí, lo cierto es que yo creo que a partir del 2010, la organización de los eventos se fue profesionalizando. Ya, No solamente tenías que encontrar un evento donde te pudieras inscribir, donde lo llenabas literal en una papeleta, ibas a los diferentes centros de inscripción que se encontraban en los diferentes puntos de la Ciudad de México y se empezó a profesionalizar no solamente en la organización como tal de cómo hacer un evento bien organizado, sino cómo gestionarlo también e involucrar a las autoridades, ¿no? ya, Donde evidentemente buscamos no afectar tanto a la ciudadanía, donde buscamos que el perímetro donde se llevaba a cabo los eventos, pues evidentemente tuvieran la seguridad ujú, para que el participante sintiera esa sensación de poder correr en un lugar seguro. La parte comercial con los patrocinadores, ya no solamente ofrecerles una presencia de marca efímera, sino ya una presencia de marca que pudiera llegar hacia el consumidor, que le permitiera tener mucho más presencia y pues evidentemente todo ese proceso fue evolucionando hasta lo que hoy en día
tenemos, si en ese entonces hacíamos tal vez 50 eventos al año entre los muchos o pocos operadores que había en ese entonces, hoy hablamos, digo, el dato lo debes de tener tú mucho más claro, pero hoy hay más de 300 eventos a nivel nacional, Sí. como parte de, pues, de esa evolución de cómo se corría antes y cómo se está corriendo hoy, ¿no? A ver, obviamente la gente de la industria sabe lo que es emoción deportiva, ¿no? Pero también creo que la compañía ha evolucionado en diferentes etapas, ¿no? Hablábamos un poco en la previa de esta plática sobre que pues pasaron de organizar únicamente carreras atléticas, ¿no? 5, 10, distancias más largas. Obviamente el maratón de la Ciudad de México, que eso creo que es un secuencia aparte, hablaremos un poquito más adelante de eso. Pero, ¿cómo definirías hoy mismo a la compañía? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué no hacen? Sí, mira, yo creo que como tal, la categoría particular de emoción deportiva era el atletismo. Sí. Buscamos la manera también de podernos integrar o conectar con otras comunidades, con otras categorías, y empezamos a buscar eventos temáticos de reto, digo, como Spartan. Sí. Spartan fue uno de los eventos que en emoción deportiva logró llegar a México. Color Run, que era otro evento también temático de colores y, Sí. cómo generar en estas dos categorías. Una era el tema de llevar al participante no solamente a lograr sus distancias, sino también retarse de otra forma con un evento totalmente desconocido, ¿no? Que fue Sparta. En la parte de Color Run, pues, solamente la parte de diversión, cómo poder conectar con la comunidad joven. Y pues bueno, fueron dos elementos claves que nos ayudaron a empezar a abrir el camino en otras categorías, en otras experiencias, y sucesivamente pues integramos ciclismo, natación con aguas abiertas, que es parte de la evolución que hemos tenido adicional a lo que en su momento comenzamos con el atletismo. Hoy, hace unas semanas tuvimos la posibilidad de platicar con gente, con Fernanda Sainz de Grupo Caliente, y ella nos hablaba un poquito de la evolución de la compañía, que pasó de iniciar con un proyecto digital pues a principios de pues también 2010, en 6 personas, a ser ya una compañía de 200, 300 personas. Cuéntame cómo ha ido. Me imagino que Emoción Deportiva cuando llegaste pues era súper poquitos. Hoy, ¿cuántos son? ¿Cuántos organizabas? Me decías, llegamos a organizar en aquel momento 50 eventos. Hoy, ¿cuántos organizan? Ayúdanos a dimensionar. Pues fíjate, seguimos siendo una estructura pequeña, ¿Sí? pero yo creo que tenemos al equipo clave capaz de ejecutar lo que hoy en día se requiere para un evento, ¿no? Pareciera que somos una gran estructura de staff y no. Lo cierto es que es un grupo muy pequeño, 12 personas, Ok. en la cual evidentemente tenemos el complemento de contratación de staff, Claro. de proveedores, que eso es lo que obviamente pues Engrosa. Ajá, y pues evidentemente es lo que nos da para poderlo cubrir, ¿no? Yo creo que el año que más tuvimos eventos fue entre el 2013 al 2018, 120 eventos al año. Wow. Tal vez casi 700,000 deportistas corriendo en esos periodos. Tuvimos una baja justo cuando nos llega la pandemia, Claro. que tuvimos que buscar la manera de saber cómo poder conectar a esa comunidad que ya no podía salir a hacer cosas a la calle, cómo poder seguir conectados. Y bueno, ahorita seguimos en un crecimiento, en una estabilización de poder empezar a recuperar esos eventos, y hoy en día tenemos 60 eventos al año. Al año. Me gustaría sentarnos un poquito en el momento que me parece que para el mundo fue muy complicado, la pandemia, ¿no? Como todas las industrias, y sobre todo la de eventos era fundamental. O sea, ustedes no era como que compraran, o sea, vendieran una barra de chocolate y que la podías comer, ¿no? Pues era estar en el evento. ¿Cómo se gestiona un momento así tan complicado? O sea, ¿cómo fue ese proceso dentro de la compañía? Entiendo que, bueno, obviamente Emoción pertenece al Grupo Martí, vienen ciertas directrices, pero desde tu liderazgo, ¿cómo fue el mensaje hacia las personas de, oigan, pues la estamos pasando complicado, vamos a hacer esto? ¿Cómo fue ese momento? Sí, mira, fue una
en ese momento revisar dónde estábamos, cómo podíamos atacar esa situación sin caer en una crisis, o sea, en la cual nos permitiera enfocarnos en decir, ya tenemos una comunidad construida, Sí. sabemos que esa comunidad lo que necesita es estar compartiéndose sus emociones, el estar con la sensación tus 30 segundos antes del disparo de salida donde ya la energía está a tope, cómo poder complementar lo que te da un evento al aire libre y ahora en este formato en el que estamos, ¿no? Y lo cierto es que afortunadamente ya había algunos eventos virtuales que no estaban teniendo todavía ese alcance, pero ya se estaban dando en algunos lugares del mundo. Y pues literal, tampoco fue es que tuviéramos que encontrar el hilo negro, ¿no? O sea, encontramos ese mecanismo o ese modelo que nos permitiera seguir conectados a la comunidad con eventos virtuales. Okay. Desde 5, 10, medio y hasta maratón o hasta tus rodadas, o sea, de medio fondo, gran fondo, donde pues estabas en casa, tenías los elementos para hacerlos. ¿Qué elementos? Pues la escalera de tu casa, el patio de tu casa, tu bici estática, hasta un par de mancuernas. Entonces empezamos a comunicar cómo poderlo hacer para que siguieran conectados. Afortunadamente la parte digital seguía estando en movimiento y eso nos ayudaba mucho a lograr pues tener a la comunidad conectada y activa, ¿no? Que era fundamental en ese momento pues para quitarte el chip de qué estaba pasando y enfocarte a cuidarte, ¿no? Entonces fue una de las formas en las que nos enrolamos a poder atender en ese momento la situación. Uno de los activos más importantes, no quisiera como menospreciar todo el resto, porque todos son importantes, pues, pero uno de los más relevantes es el Maratón de la Ciudad de México, ¿no? Creo que justo lo hablamos, que pues serán 12 años que tiene el realce que tiene, ¿no? El maratón, quizá poco menos, que yo me acuerdo cuando corrían por Churubusco y tenían que subir los puentes de Churubusco y los maratonistas sufrían. Y se transformó en una experiencia, ¿no? A algo que la gente podía estar ahí. ¿Cómo ha sido esta relación con el Emoción Deportiva y esta propiedad tan relevante? Pues yo diría que es el maratón más importante de toda América Latina y uno de los más importantes de todo el continente. Sí, mira, tuvimos la fortuna que como Grupo Martí, antes de que tuviera este boom, lo que hoy en día es el Maratón de la Ciudad de México, ya veníamos participando de alguna manera u otra, ¿no? Entonces eso nos ayudó a fortalecer la relación con gobierno, con las diferentes dependencias, e identificaron que esta relación, esta colaboración con la iniciativa privada, poco a poco iba a ayudar a que el maratón fuera dando esos pasos que le permitiera poder tener ese alcance a nivel mundial ya fuera del país, ¿no? Y pues bueno, en 2013 el proyecto que llega, un proyecto olímpico, buscando cerrar en el 2018, ligado a lo que era la celebración de México 68, pues fue un boom, porque finalmente ya se tenía un proyecto bien estructurado, de inicio a fin, donde en cada año, pues obviamente ya tenías una temática, ¿no? Y el tema de las medallas, el nombre de México por maratón, desbordó todo, ¿no? Entonces, ha sido como esa parte de esta gestión que hemos tenido en el maratón, que ha permitido, pues obviamente, el crecimiento que hoy en día, en números, en patrocinios, en cómo querer participar en este evento, pues obviamente es lo que hicimos en ese momento en coordinación con gobierno, pues es lo que hoy en día tiene el nombre del maratón a estos estándares, ¿no? ¿Qué dirías que son los hitos que han permitido que Emoción Deportiva se haya consolidado como la empresa para la organización de eventos? Ya hablabas no solo de correr, sino ciclismo y otro tipo de eventos. Desde tu llegada, que yo siempre te lo comenté, pues en 2010 pues las carreras tendrían 2,000, 3,000 personas, ¿no? Y ya los cupos se llenan, ¿no? Algunas carreras, pues ya es difícil hasta correrlas en algún momento para alguien que corre, ¿no? O sea, porque pues ya se venden, ¿no? Y está
boletos agotados, por así decirlo. Pero ¿cuáles son estos hitos que tú identificas de la compañía que dices, esto nos ayudó a profesionalizarnos en organización, esto en tecnología, esto en experiencia? O sea, ¿cuáles fueron esos en Emoción Deportiva? Mira, yo creo que uno de los temas claves que nos ayudaron somos una empresa confiable, Sí, estamos dentro de un grupo, que eso hacia los clientes y hacia la comunidad, pues solamente esa es garantía, ¿no? La comunidad ya está hecha, ya está construida, lo único que está esperando es qué le vas a dar, ¿no? ya, Ya sabemos el tema de la experiencia, el tema de qué le vas a dar a cambio de su inscripción, pero también una de las cosas principalmente que nosotros cuidamos es que tengas una buena organización técnicamente y logísticamente bien estructurada. ¿En qué sentido? En buscar que tu experiencia ya antes de cada evento, un bloque de salida, por decirte algo, sí, esté bien señalizado, tenga el espacio suficiente, tenga el staff que te va a indicar cómo entrar, que tengas el staff que te va a dar una buena indicación y te mantenga para que podamos de alguna manera esa experiencia de ese corredor que sí corre por un mejor tiempo y que el que va por tal vez menores tiempos, pero que se está involucrando en esta actividad, ambos tengan una experiencia positiva, ¿no? La parte de organización, en el sentido de que tu ruta esté debidamente señalizada, que tengas al staff adecuado en los puntos claves para decirle izquierda, derecha o de frente, que los puestos de abastecimiento en la ruta, no importa la marca que tengas, estén en los puntos adecuados, que tengan el staff adecuado y que te permita poder atender ese servicio que si bien es fundamental para que el corredor en tema de hidratación tenga un buen complemento, ¿no? Y pues evidentemente en la meta obviamente los eventos masivos siempre tenemos una gran oportunidad ahí de encontrar una mejora. ¿Por qué? Porque para que recibas tu medalla, para que recibas tu paquete de recuperación, para que el guardarropa te lo den en tiempo y no tengas que hacer grandes filas, o aunque las hagas, pueda ser muy dinámica la entrega, ¿no? Entonces yo creo que han sido clave estos elementos que nos han permitido poder atender ese adicional del corredor. Y sin duda, bueno, no comenté esta parte de las expos, las entregas de kits, claro, donde también buscamos tener los módulos con los rangos que nos permita que la fila sea mucho más rápida, ya tengas tus kits armados, entonces que la experiencia del corredor sea rápida para que en la entrega de su kit, también para que pueda tener el tiempo de pasar a ver qué está ofreciéndole alguna de las marcas, ¿no? Entonces, es parte de lo que tratamos de englobar justo para cerrar y hacer un 360 en experiencia del corredor. ¿cómo ha sido también este trayecto tecnológico, ¿no? Porque platicábamos un poquito sobre que pues antes nos inscribíamos o íbamos a un Martí, pues ya llenaba uno su hojita y te daban tu hoja, y pues ya uno sentía que pues ya estaba, tenía una hoja, ¿no? Pero obviamente hoy seguramente los chavos que nos escuchan van a decir, ¿cómo? ¿Que antes era por hojitas o cómo era eso, no? Pero bueno, al final todo eso requiere pues trabajo, inversión tecnológica para que todo fluya bastante bien, que te llegue en tu correo, se automaticen todos esos sistemas. ¿Cómo ha sido y qué tan complicado ha sido para Emoción Deportiva todo este trayecto tecnológico para ofrecerle, digamos, al cliente final, al consumidor, una buena experiencia? ¿Y qué tan importante es para ustedes ese punto? Muy, muy importante. Lo cierto es que seguimos trabajando en eso, Ujú. seguimos encontrando oportunidades. ¿Por qué? Eh, lo que mencionábamos ahorita de cómo los eventos ya te los acabas en segundos, en Sí, horas. Eh, Seguimos buscando cómo poder encontrar, rebustecer un sitio que te permita atender la demanda de lo que en ese momento se está tratando de inscribir. Un ya, ejemplo, el maratón, o el medio maratón son 30,000 lugares, ¿no? Pero el resultado, el año pasado teníamos casi 900,000 personas intentando inscribirse. wow, Entonces, no hay túnel o un canal que te logre cubrir esa necesidad, claro. ¿no? Entonces, es un reto que tenemos el día a día. Finalmente, en la parte de registro, estamos en una etapa de construcción ya de poder tener nuestra app.
Okay. ¿Para qué? Para que también podamos, en ese sentido, atender esa necesidad de lo que hoy en día, pues sí, las comunidades ya te piden. Nuestro sitio nuestro sitio es seguro. Sí, evidentemente, a la hora de que intentas inscribirte con esta demanda de estos eventos que te menciono, pues solamente te vas a encontrar con que no puedes entrar, pero obviamente es un sitio que te da la seguridad de que tu registro de tu cobro, que tu confirmación te llegará. Entonces es parte de lo que hoy en día en tecnología estamos trabajando para también en la parte de la entrega de kits evitar también todo este tema de la hoja de exoneración, la copia. Estamos buscando los elementos que si bien ya están, ya poder empezar a integrarlos para que ya nada más con tu código QR pues llegues y lo recojas y sea mucho más fácil. Hay algo importante aquí que mencionar, que esa información que ya un código QR te da, pues es información personalizada, Sí. ¿no? ¿Qué seguimos encontrando todavía? Que te inscribe tu hermano, tu amigo, tu familiar, que tú no eres el que va a recoger el kit, ¿no? Entonces, luego muchas veces terminamos afectando a las personas que hacen eso debidamente, que sí realmente inscribieron a un amigo, un familiar, a quien haya sido, pero desafortunadamente también existen las personas que se aprovechan de eso, que tienen los datos de corredores y amigos, porque en algún momento les ofrecieron ir a recoger su kit, ¿no? Entonces tienen sus datos, se registran y es cuando hacen ese manejo de uso de datos indebido. Entonces, ¿por qué? Porque terminas entregando el número a la persona que no era. Y a los 30 minutos en el siguiente módulo ya está llegando esa persona, ¿sabes? Entonces, aunque tú avances en esta parte de tecnología, también esta parte de encontrar, tener seguro el registro y los datos que se están registrando, sí sea la persona que lo está haciendo. Y pues bueno, seguramente seguiremos encontrando por ahí que encuentra la fórmula para... Claro. ¿Y eso es muy común? Digo, supongo que en carreras como el medio y el maratón, pues es... Sí, sí, sí. Yo creo que en los eventos magnos, en los eventos ya de tradición, suceden eso. Es donde está sucediendo todo eso, ¿no? Entonces es una problemática que pues, sí muchos de nosotros tenemos. Ya. En el tema de, a ver, desde el 2010 han ido recolectando información, bueno, desde antes, pues, ¿no? Pero ¿qué importancia le da Emoción Deportiva a los datos del corredor? Un poco más allá, obviamente, de cubrirlos en términos de seguridad, ¿no? Para que sepamos que quien recibe esos datos están seguros en la plataforma. Pero ustedes, ¿cómo los activan? O sea, ¿cómo les ayuda a tener la información de los, pues, no sé, antes de millones de personas, ¿no? ¿Qué importancia tiene la data para aprender comportamiento del corredor o del atleta, para entender gustos, para entender aficiones? Cuéntame un poquito la importancia de los datos para ustedes. Sí, mira, es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque tiene los datos del corredor, sabes qué le gusta, en el sentido de la actividad del deporte, Sí. Sabes qué le molesta, sabes qué te pide. Entonces, esa data te ayuda mucho a identificar el cómo poder complementar esa experiencia para que ya en la siguiente encuesta que tú hagas, la respuesta ya cambie, ¿no? Ya. Algo muy simple, la talla de playera, ¿no? Que el kit de corredor traiga más artículos, que el costo de la inscripción sea equilibrada, que por qué tan caro y por qué tan poco recibo, ¿sabes? Ese Ya. tipo de cosas. Entonces tratamos con esa información de poder complementarlo de tal manera que en los siguientes eventos ir encontrando, solucionar esos detalles que el corredor, si confía en ti en estarse inscribiendo frecuentemente, poder atender también lo que ellos piden, pues bueno, con la información que tenemos, ¿no? Con las diferentes, este método del tema de la encuesta, Hacen la estas data, encuestas y de hacemos encuestas de satisfacción. salida. Uh-huh. Ah, ok. ¿Esas encuestas de salida son en la carrera o son digitales o mandan por... Digital, posterior a que sucede, Ok. vía redes sociales y vía mailing, les hacemos llegar la encuesta para poder tener un poco más fresco cuál fue la experiencia de ellos en los eventos, ¿no? Me comentabas hace un rato sobre
el incremento exponencial de las mujeres para la participación de carreras, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, yo creo que una de las distancias ahorita donde hemos identificado ese crecimiento es en el medio maratón. Ya. Y justo en el medio maratón de la Ciudad de México, porque al hacer los cortes de playera, tenemos un estimado de lo del año pasado, Ya. el porcentaje de género que se dio, pero al siguiente año te das cuenta que sigue, o sea, ahorita estamos casi a la par, 50-50, hombres, mujeres, corriendo el medio maratón de la Ciudad de México. Okay. Y así sucesivamente en los demás eventos. Tal vez no en ese porcentaje tan similar como en el medio maratón, pero más sí, o menos por ahí. Ya va ahí creciendo. ¿Y por qué? Pues obviamente ya hay más eventos para solo mujeres, Claro. no sé, carrera princesas, carrera Bonafont, donde ya el enfoque ya va directamente al género femenino, ¿no? Totalmente. ¿Y cuáles son estos retos que tiene la compañía para un futuro de mediano, largo plazo? O sea, ¿dónde quieres llevar Emoción Deportiva? ¿Cuáles son estos planes con tu equipo de trabajo? Sí, yo creo que uno de los retos que hemos platicado y buscando encontrar, pues no la solución, ¿no? Sino sí poder llegar a las nuevas comunidades. Ya. Hoy en día se está moviendo una comunidad en la cual ya te exige, y está bien, de eso se trata, y eso nos lleva siempre a buscar qué más, pero es una comunidad joven que tienes, que captas, pero que está buscando qué más hacer, ¿no? Entonces el reto es mantenerla. O sea, no solamente estés conmigo tal vez un par de eventos, sino seguir, o sea, que haya una continuidad que te permita mantenerla, que no sea tan, o sea, que no llegue y se vaya tan rápido, ¿no? Entonces, es uno de los retos que tenemos hoy en Emoción Deportiva, en el cual sí lograr mantener esa comunidad. ¿Por qué? Porque pues, finalmente la competencia es muy agresiva, está fenomenal hoy en día lo que vivimos como operadores, Sí, claro. Entonces el reto es que esa comunidad que tenemos hoy en día, mantenerla pues bueno, con lo que mencionaba hace un momento, de poder complementar todo tipo de experiencia desde tu registro, desde tu servicio, de tu operación, ejecución, una buena ruta, un buen kit, una buena experiencia de entrega de kits, en fin, que bueno, pues obviamente te buscan y te exigen siempre más y pues bueno, el reto es mantenerlo. Si hablamos un poquito del negocio, ¿no? Más allá de hablar de cifras, me gustaría hablar 2, 3X, ya tú me dirás. Por ejemplo, hace 10 años, 2015, 2016, ¿cuánto ha crecido el negocio de esto? Hablando en 2, 3X, 4 veces, no sé. Sí, mucho. Sí, mucho. Yo creo que hemos logrado equilibrar a Emoción Deportiva en la parte financiera. Hemos logrado ser una empresa rentable. Okay. Hemos logrado, pues, obviamente, cumplir con las metas que hoy en día se tienen, porque finalmente es un negocio, ¿no? Claro, O sea, no, finalmente total, es un pues negocio. sí, claro. Entonces, el hecho de poder tener esa estabilidad financiera en la empresa, pues obviamente nos permite seguir buscando e invirtiendo en otras categorías, en otros deportes, justo para poder tener Mejorando experiencias, ¿no? exactamente un calendario o más deportes que te permita captar más otro tipo de comunidad. Y pues bueno, en tema de resultados financieros, pues evidentemente para las empresas todo eso siempre será bueno. Siempre es importante. Tenemos, este año abrimos una categoría que se llama el Mr. Lab, que va dirigida principalmente a estos chavos que quieren entrar a la industria del deporte, ¿no? O sea, que de alguna manera pues no saben cómo entrar, qué quieren hacer, ¿no? Entender cómo funciona la industria. Y esta pregunta siempre, aprovechando obviamente tu expertise, ¿cómo es que qué tendría que hacer un chavo si quiere estar dentro de la industria? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, yo creo que principalmente en esta industria que te guste. No importa el deporte que tú hagas, que te guste. Nuestra industria es muy noble. Si tú logras conectar la parte laboral
la parte de gusto. Con lo que tú estás ejecutando, sin duda puedes lograr en este ámbito mucho, ¿no? Eso es importante, que te guste. Si no te gusta, no hay manera, ¿no? ¿Y a qué voy con que si te gusta o no te gusta? O sea, es una industria en la cual te absorbe al 100%, pero que te relaciona muy bien, te da un crecimiento muy importante comercial, te da un crecimiento muy importante laboral, tienes un alcance interesante en el medio deportivo. Claro. Entonces, si tú centras bien estos elementos en la parte de que te guste, pueden lograr mucho. E insisto, es una industria muy noble que te permite encontrar el camino, ya sea en una administración deportiva, ya sea en una administración de organización de eventos, o ya sea en un tema de representante de deportistas. O sea, es una industria que te da para mucho. Entonces, el que te apasione realmente es lo que te va a permitir poder lograrlo. Por último, algo que quieras compartir de la compañía en términos de acabamos de lanzar esto, vamos a hacer esto, nos interesa mandar este mensaje por estos 3, 4 puntos. Uh-huh. No, pues nada, yo creo que más que nada agradecerle a toda la comunidad de corredores, agradecerle a todos los clientes, clientes patrocinadores y clientes que nos buscan para hacerles sus eventos. Sí. Principalmente eso, estamos trabajando siempre en mejorar, en cubrir las necesidades de cada uno de ellos. Y pues bueno, finalmente los proyectos como tal que tenemos año con año, pues vamos paso a paso, ¿no? A veces el buscar hacer o el querer irnos buscando un proyecto que nos permita hacer más, ¿no? Siempre vamos buscando los elementos que nos den ese camino, que nos enseñen ese camino para lograr cada uno de ellos, ¿no? Entonces, siempre estamos en busca de mejorar, de poder atender, de ofrecerle a la comunidad de clientes, como decía ahorita, la mejor experiencia en todos los sentidos. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí. A ti, Iván, al contrario. Gracias. Y gracias a ti que nos ves y nos escuchas. Hasta la próxima.